¿Qué pasa, Rubén? Nunca lo olvido. Bueno, yo trato. Es tan bueno, es muy bueno. Sí. Ah, la misma de siempre. Ay, qué Qué linda que hermosa está. rubia, Dios mío. El pelo. Es una leona, la leona de zona norte. Oh, sí. Dios me libre de semejante cosa. Tantas cosas se llevó el viento. Ay, Que se sí. lleve. ¿Los Que se huesos? lleve a Borri de Ah, vuelta. también, sí, sí. Algún día se va a dar. Ay, Dios mío. Sí. Buen día, buen día, buen día, buen día. ¿Cómo anda el piberío? ¿Cómo está la oyentada? Arranca aquí, caballero de día. Qué lindo ver un estudio lleno de pibes, de pibas en este caso, para el arranque de un buen comienzo con Nico Márcico, María Quintero. Hermosa manera de arrancar la mañana en la 530 de este día viernes. Recuerden que nosotros con Caballero de Día los vamos a estar acompañando hasta las 10. Hasta las 10 de la mañana con toda la información, el análisis, la reflexión, la buena música y también mucho humor o el humor del que dispongamos, ¿no? Porque estamos convencidos que las grandes batallas o se dan con alegría o están perdidas de antemano. Si ella baila en el balcón, nosotros no podemos ser menos. Así que cierto. vamos a presentar, como todos los días, a esta verdadera gloria del broadcasting, ¿no? Una gloria de la radio argentina que ahora la está rompiendo en el streaming. Querida compañera Florencia Ibáñez, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Muy buen día. Hola Roberto, qué placer estar con vos como cada mañana, ya viernes, Robert. Vamos que llegamos, vamos que viene un fin de semana en que la gente se hará su sopita, sus cosas y podrá relajar. Aflojó un poco el frío, Sí, aflojó sí. un poco el frío. Sí. En Mar del Plata sigue sin haber gas. Eso es. Reconexión casa por casa. Yo no quisiera ser uno de los técnicos que va casa por casa. No sé, capaz que ¿Cuántos necesitas? le además? conviene. ¿No? Creo que son 150, 160 personas. Porque eso, claro, obviamente, ¿no? Se cortó el gas. Tienen que volver a dar el gas en todos lados. Claro, porque es peligroso, sí. ¿No? Creo que es histórico, nunca había pasado, allí en Mar del Plata. Días históricos. Bueno, pero vos lo dijiste, ahora hay 8 grados. Aflojó un poquito. Aflojó un poco. Qué lindo que hubo juventud, es verdad, quedó una bocanada de aire, la juventud. Bueno, 8 grados en este momento. Te quiero contar que el cielo está ligeramente nublado, que se vienen 2 días por delante, algo con nubes, nublado, pero no se asusten que lluvia no va a haber, porque incomoda la lluvia, se complica las cosas. No va a llover aunque vean el cielo nublado. La máxima estimada para hoy 13 grados, fin de semana mínima 9, máxima 12, domingo mínima 11, máxima 14 y el lunes sí llegarían las lluvias, por ahora no. Lo que tenemos siempre es la lluvia de libros que nos ofrece la LEF. Hoy tenemos, atención, un libro de Rodolfo Janson, que es Rouge, una mirada sobre los juicios por los crímenes de la dictadura. Mirá. Interesante para seguir interiorizándonos en los temas que son muy actuales, ¿no? Rouge, una mirada sobre los juicios por los crímenes de la dictadura de Rodolfo Janson, gentileza de la LEF. Para participar no se escriben, Robert, me acomodo, no se escriben o nos dejan su mensaje de voz. Háganos escuchar sus voces al 11 32 000 530, 11 32 000 530. Me encanta esa voz, Roberto. Y también hoy sale, ¿sabes qué? ¿Qué cosa? El voucher. Uy, ¿Nutrionvita? Nutrionvita, 50.000 pesos. Uno de ustedes o una se va a llevar para poder comprar, con ese voucher, adquirir mercadería riquísima de Sonia y Rubén, lo que les guste, almendras, las aceitunas que le gustan a Roberto, lo que quieran, pero para eso tienen que escribirles, tienen un rato más, a Sonia y Rubén, al 11 31 10 30 33, 11 31 10 30 33. Tiene unos dátiles. Oh. Sin hueso. Son buenísimos. Unos dátiles sin semillas, sin carollo. Claro. Que parecen bananas.
Así Ay, que imagínense qué rico. las cosas, todo grande no Triunvita. Dátiles, ¿hace cuánto Todo. que...? ¿Sabés que son súper Todo es nutritivos? parecido al corazón de Sonny Rubén, grande. Ah, Roberto. Sí. Sos un ángel vos. Ángel caballero. Hoy Roberto Ángel. hoy vuelve Rinconé con esas burdas e infames acusaciones sobre mi vínculo con Nutrión Vita. Nada Nutrionvita y la Sí. no la coima, no, el porcentaje que dice que no sé qué. Sí, la mordida. Nunca mejor dicho la mordida. La Nada que mordida, ver, nada que ¿no? ver. Son Bah, infamias. vamos Parte de a una ver. campaña de difamación Sí. de la figura del periodista. Ay, sí, sí. Vamos a ver cuando vuelva, a ver cómo se defiende o cómo defiende la teoría, ¿no? En fin. Bueno, hoy va a venir, hoy lo tenemos. Qué lindo. Bueno, Robert, cuando quieras, ya es todo. Cuando quieras tuyo. arranquemos. Primero quiero solidarizarme con Nico Lantos. Nico Lantos es periodista del Destape, con el que compartí muchos años allí, y bueno, ha sido denunciado penalmente por el presidente, ¿no? Igual que Julia Mengolini, igual que Arely Jalad, así que bueno, desde acá, enorme abrazo, entre otras cosas, creo que ya hemos abordado el tema sobre lo que sería este sistema de mordaza que emplea el presidente, que tiene que ver con tener a los periodistas o generar autocensura en los periodistas a través de denuncias penales. No lo van a lograr con Nico, lo conozco hace mucho, les decía, y no lo van a lograr. Creo que tampoco lo van a lograr, lo están logrando con Mengolini, mucho menos con Ari. Digo, la verdad es que creo que esto le va a salir al gobierno no como quiere, a Milei no como quiere. Y bueno, nada, en estos tiempos en los que pareciera que reina la ley de la selva, hay que poner un momento, un parate, ¿no? Y en ese parate decirle a Nico y a todos los que son denunciados por el presidente: cuenta con nosotros, aquí estamos, no están solos, no están solos. Hay una Argentina democrática, hay un periodismo que se ejerce con responsabilidad, con convicción también y con algún coraje como para bancar en estas situaciones. Así que fuertísimo abrazo, Nico, a todos los compañeros y compañeras del Destape, también un gran abrazo. Yo tengo que presentar ahora a él, Sí. que es el único periodista independiente realmente que yo conozco. Sí. De verdad, no los Marcelo Bonelli de la vida, no, independiente de verdad, lo conozco a él, un tipo que juega en toda la cancha, un profesional que cuando va arriba mete goles, cuando tiene que defenderlos evita, cuando está en el medio él es una saeta como Bocchini, nada más y nada menos que Marco Cittadini está aquí en la mesa. ¿Cómo les va? Nos engalana la mesa. ¿Cómo andan? Los viernes ¿Qué además dices? se me infla el pecho Vamos, porque claro. vengo de jugar el jueves, ¿no? Ah, Digo, literalmente. qué bien. Esa metáfora hermosa que usa Roberto. Viene Claro. todo endorfínico el pibe. Sí, Es cierto. No, hace tenés bien, endorfina. ¿Cuánto Sí. te duran las endorfinas? sí. Minutos. Minutos, Exacto. bien. Bueno, es un montón. ¿Cómo cambia la piel? Está rozagante, ¿Vieron? está, ¿viste? ¿Vieron? Correr un poco. Porque mover agita la sangre. Hay que mover. Efectivamente. Mueve la sangre, mueve los músculos, todo eso genera vitalidad. Efectivamente. Claro, qué bien, ¿eh? Efectivamente. Muy Sí. contento de estar aquí, ¿eh? Qué suerte. ¿Estás contento? Qué bien, Estás bueno. sonriente, en serio, Qué ¿eh? bien, Le cambió sí. la cara. Qué lindo Sí. que llegamos, Sí. ¿no? Pues llegamos al viernes, esto es una alegría. llegar. Sí, sí, Claro. la verdad que sí. La verdad que sí. Sí, la verdad es que la pasamos bien todos los días, pero como el viernes es como Ay, sí. la antesala de posibles Buenos situaciones momentos. y momentos del fin de semana, en familia, salida. Claro. Un pollo al horno, qué sé yo. Sí, pollo al es horno. la memoria del Uno ya cuerpo. festeja y celebra cada Pollo al cosa. horno. La Pollo al horno memoria- con papa. ¿Por qué no? Va bueno. ¡Oh! Pizza, dice el sí, qué rico. Pizza, está Sí, bien si la tenés pizza. gas, un pollo al horno, ¿no? Sí, tenés gas. Bueno, lo pones Sí. a hacer a las 6 Si de no la lo haces a la mañana brasa. para las 3. Lo haces a la brasa en la calle, te conoces con los vecinos, Sí. qué tal, cómo Es le va. cierto, se Sí. vuelve al Tomá la horno. precaución de poner una chapa abajo para que no se Sí. estalle. El horno de el Jesucristo, ¿se cemento, acuerdan que ¿eh? esa Te- época era el horno comunitario? Claro. Y te vas Se conociendo conocía. con los vecinos por si Obvio. hay que salir. Digo, por si hay que estar en No, la ya calle. sabés que Tener- el, no es mal momento. el de la casita de la esquina quiere patamuslo, Ahí listo, está. patamuslo para allá. Sí, El otro que viene dice, no, a mí, dame la pechuga. claro. El otro dice quiero palo yo. Quiero Perdón, dame- sí, Dame los huesitos para el perro. No, los huesitos para el perro no, porque se le clavan. le clavan, claro. Todas esas cosas que pasaban, yo no sé Mm. si siguen pasando, calculo que sí. Sí, Bueno. supongo, no sé. Calculo que sí. Bueno, Sí. les quiero decir que se pueden desde ya ver, poner una musiquita porque vamos a decirle a la gente que el Fondo de Renovación Técnica lo tenemos, finalmente se han conseguido más de 25 millones de pesos. Bien. Y hay un videito que nosotros pasamos
aquí en el streaming, para los que nos están escuchando, imagínenlo, pero aparece ahí Leandro con todas sus nuevas computadoras, nuevas pantallas, nuevas consolas, bueno, todo lo que hemos podido comprar con el Fondo de Reparación Técnica, y la verdad que estamos muy contentos, muy satisfechos con eso. Creo que el lunes, martes por ahí, también vamos a estar lanzando una campaña de suscripción que va a estar específicamente enfocada en aquellos que hicieron contribución por única vez, pero sobre todo lo que vamos a estar anunciando es que va a haber una serie de descuentos para ciertos productos que, bueno, tienen que ver con una caricia que podemos dar de acá a aquellos que nos han acariciado, ¿no? Claro. Porque realmente esto sin la comunidad de la 530 era imposible de hacer. Acudimos a ella, nos respondieron, nosotros tenemos que estar a la altura, así que, bueno, sépanlo, y les agradecemos profundamente que hayan estado cuando nosotros y que nos ayuden a crecer, porque ustedes saben, ¿no? La radio está cada vez mejor, refugio de muchísima gente que hoy está buscando alternativas para informarse, para comunicarse, para saber cómo pensar el presente que nos atraviesa. Y bueno, aquí está la 530, la radio de las madres, como siempre, ofreciendo una mirada del mundo que es la que está cada vez compartiendo más gente. Y eso obviamente llega con un montón de exigencias, ¿no? Claro. Entonces había que mejorar la técnica. Y creo que está, sin duda, este es un momento de la radio que es muy bueno en ese sentido, gracias a ese aporte que han hecho, ¿no? Muchos suscribiéndose, otros haciendo un aporte por única vez. Bueno, a partir del lunes o martes vamos a estar lanzando una suscripción, y con esa suscripción creo que vamos a poder hacerlo esto permanente y estable en el tiempo. Porque claro, ustedes saben, nosotros no dependemos de nadie, dependemos de nuestra comunidad, y la comunidad nos ha apoyado, por eso venimos con esta energía y con esta fuerza. 14 minutitos pasaron de las 8 de la mañana. Señor Marcos Cittadini, voy a usted. Muy bien, ¿por qué? Porque tenemos muchas voces para escuchar. Ayer pasaron muchas cosas muy importantes, ¿no? Desde ya que las hemos escuchado aquí a lo largo de toda la programación de la 530. Vamos a arrancar escuchando al gobernador de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque me felicita Juana Vital, hizo una extensa e importante entrevista, y arrancamos por lo que importa, no por lo urgente. A veces lo que importa y lo urgente están juntos. En este caso es Axel Kicillof recordando a Eve, aquí en la radio. Mira qué bonito. Buenos días, Roberto, Marcos y Florencia. Feliz día, Florencia. Ustedes saben, y es algo de lo que nunca hago alarde, pero la verdad que no puedo hablar de Eve porque se me corta la voz. Yo lo sé, tenían un vínculo muy cercano con Eve, yo lo sé y lo recuerdo perfectamente. ¿Cuánta falta hace Eve, no? No, tremendo. A veces a mí me viene a la cabeza su ausencia, ¿no? Lo que diría Eve ante tal situación o tal otra, lo que... digamos, y lo que nos exigiría a todos, porque Eve era eso, era lo que hacía ella. Ordenaría enseguida, te digo, funcionaba como una especie de referencia y de contralor, ¿no? En términos de posicionamientos, pero también de actitudes de todo tipo, ¿no? Así que la verdad que un ejemplo, y bueno, y obviamente que se la extraña, pero también está viva. Por supuesto. Como te muestro, está viva, está presente. Muy bien. Ahí estaba entonces Axel Kicillof hablando con Felicitas. Como decía, la entrevista fue larga y habló de varios temas. Vamos a hacer como un anticipo de otras cosas que vamos a escuchar, pero para tener la narrativa del gobernador hablando de YPF, ¿no? Hoy, algo tan sensible, tan esencial, tan estratégico como YPF está bajo ataque de fondos buitres, de juzgados extranjeros, y quien tiene que defender a YPF, el patrimonio nacional, nuestra soberanía, quien tiene que defender, bueno, un activo estratégico de la Argentina, vaca muerta, porque YPF es el mayoritario en propiedad del terreno de vaca muerta, del acraje, de los acres de vaca muerta, como se dice en la jerga petrolera. YPF es el principal actor de vaca muerta, y quien tiene que defendernos es una persona que piensa, opina, siente, trabaja para que YPF se privatice, para que el Estado se destruya,
YPF es el Estado, entonces el topo que quiere destruir el Estado, entre sus objetivos tiene YPF. Quiere privatizarlo todo, entre sus objetivos tiene YPF, y ahora es como que se le presenta una oportunidad con este juicio. Bien, ahí estaba el gobernador Kicillof. Bueno, ahora volvemos a YPF, no va a ser el único audio que hemos escuchado sobre el tema, pero escuchemos un último audio de Axel Kicillof hablando, bueno, de lo que va a estar pasando este fin de semana, de lo que está pasando durante estos días, que es la búsqueda de una unidad dentro del peronismo. El acuerdo con EFTA conecta al Mercosur con un bloque altamente competitivo cuyo producto... Venimos trabajando todos los sectores, por supuesto que está la complejidad de buscar una lista conjunta y de cómo se articula todo aquello, también de armar una campaña, de darle un contenido, bueno, de funcionar articuladamente. Todo esto está en discusión. Yo lo dije, tengo el esfuerzo, el compromiso de buscar esa lista conjunta de todas las maneras posibles. Que la militancia la está esperando también, ¿no? Sí, por supuesto. Por supuesto, creo que todos los sectores están comprometidos, sí. Pero bueno, implica, obviamente, no es fácil. Un trabajo de articulación. Bueno, allí estaba, en eso están. Tiene que estar todo el mundo convencido de que la unidad es posible, ¿no? Si vos tenés... Ayer lo sacamos a Tiñanel y dijo lo mismo. Sí. Mañana cierran las presentaciones, entiendo, de las alianzas. Sí. Después de eso no sé qué margen hay para ir con boletas separadas. No, la verdad que creo que no, creo que ya está. Sí, se supone que... Y creo que por lo menos había picado en punta. El método de selección sería los candidatos más competitivos por sección. Sí. Estamos hablando de las elecciones del 9 de septiembre, ¿no? Bueno, veremos qué ocurre. ¿Es un avance? Sí, es un avance. Hay algunos distritos que tienen algunos temas, porque obviamente no hay acuerdo y hay por ahí más de un dirigente que representa a distintos sectores. Entonces, bueno, ahí hay que ver cómo se resuelve. Creo que, bueno, lo que va a pasar en Merlo y va a tener que ver con eso, entiendo yo. Es un final abierto, me parece a mí, más allá de lo que diga cada protagonista. Bueno, ojalá que se lleve... El peronismo se tiene que juntar. Sí. Si no se junta competitivamente, la verdad, electoralmente, con la tendencia que hay en la actualidad, yo creo que el gobierno, que es todo lo desastroso que nosotros decimos habitualmente, está políticamente bien. Uh-huh. ¿Tá? Porque todo lo que a nosotros nos afecta al votante de Milei es algo que refuerza, sobre todo al votante antiperonista, ¿no? A los sectores populares. Hay un trabajo muy bueno, pero muy bueno de Artemio López y de Fraschini, que detecta que los que no van a votar, la baja concurrencia se da sobre todo en sectores populares. Voto histórico del peronismo que eligió a Milei y que hoy directamente no va a votar. ¿Por qué? Bueno, se frustró con el peronismo, se frustró con la antipolítica y hoy decide no concurrir a votar. Los que sí van a votar, y son bastantes en la Argentina, son los antiperonistas que votan a Milei. Entonces el peronismo, si no va en unidad, no tiene mucha chance de por lo menos competir. Yo por eso digo, políticamente el gobierno está bien. Económicamente yo creo que no. Creo que está en una especie de callejón. Hoy, callejón sin salida, hasta mientras le duren los dólares, digamos, ¿no? Pero claro, porque ahí está bueno eso que decís, porque la implosión económica tiene que en algún momento cruzarse con la explosión financiera. Y ahí es donde seguramente el gobierno va a estar más en problemas sociales y políticos. Digo, la gente va a estar en problemas sociales y el gobierno va a estar en problemas políticos. Hasta que eso no pase es complejo, ¿viste? Yo creo que esto es un experimento, que por eso uno siempre llama a la reflexión y a la responsabilidad de las dirigencias, digo, ¿no? Pero este es un experimento que se da en la Argentina, pero creo que también se empieza a dar en otros países de la región, con el auspicio de cierto sector del Departamento de Estado, me parece, que lo que intenta es que la democracia es una democracia mucho menos convocante y más reducida. Uh-huh. Pues vos tenés las expresiones de la ultraderecha belicosa, que con un 20-18% de la sociedad, hoy, por ejemplo, una elección de medio término le da mucho aire para llegar competitiva. Claro. Ahora, si la gente no va a votar, a los sectores populares, a los movimientos populares que se presentan en la elección, le complican la vida. O sea, los principales afectados son eso.
El caso raro o extraño, en un punto se da en este ciclo lo que pasó en Rosario, pero en Rosario también el triunfo del peronismo ahí, Sí. de Juan Monteverde, se da en un contexto de baja participación, 50% de participación. Sí, con las demás ciudades importantes de Santa Fe también ganadas por el peronismo, todas con baja participación. Con baja participación. Sí. Si fuera más gente a votar, probablemente le hubiera ido mucho mejor. Mucho mejor. Igual la suma de todos los peronismos da 40%. Sí, victorioso. Sí. Ganó la Arriba de provincia del 400.000 votos. Sí. Exacto. Efectivamente. Se lo escuché a Pedro Peretti y yo lo digo con el mismo énfasis. Totalmente, lo deberíamos decir todos con el mismo énfasis. Vamos a escuchar el audio 6, ahora sí, volvemos a YPF en unos minutos, volvemos a YPF porque hay 2 o 3 cosas para escuchar, de estas que el gobernador anunciaba, pero en el medio se produjo por supuesto el traspaso de la presidencia pro tempore del Mercosur de la Argentina a Brasil. Y hay un contrapunto que es interesante, digo, afuera de la cumbre del Mercosur, el dato, por supuesto, fue la visita de Lula a Cristina, qué duda cabe. Ese es el dato político del día. Ahora, adentro de la cumbre del Mercosur también pasaban cosas, ¿no? La diferencia no solo estaba afuera, sino también adentro de la cumbre del Mercosur, por eso lo compartimos con ustedes, un par de fragmentos de Javier Milei hablando del Mercosur y el contrapunto. Escuchen a Milei. Buscaremos acelerar la marcha hacia una apertura comercial más profunda y adecuada a la realidad de nuestros pueblos, la cual exige una mayor agilidad en los términos burocráticos. Hay que recordar que el costo de oportunidad por la pereza administrativa nunca lo paga el burócrata, sino el empresario y por extensión al trabajador. No puede existir empresas sin mercados y no puede existir trabajador sin empresa. El aislacionismo comercial redunda en menos y peor empleo para nuestros pueblos, en salarios deprimidos por la inactividad y en mercados cerrados por cotos de casas que la política diagrama en su propio beneficio y el de sus protegidos. Cada año que pasa sin mayor libertad comercial es un año en el que una empresa no puede crecer ni contratar gente, mientras que el funcionario de turno a cargo de gestionar estos acuerdos seguirá cobrando un sueldo. Debemos, en definitiva, dejar de pensar al Mercosur como un escudo que nos proteja del mundo y comenzar a pensarlo como una lanza que nos permita penetrar de forma efectiva en los mercados globales. Sería una gran alegría que dentro de unos años, cuando Argentina tenga nuevamente la oportunidad de presidir este bloque, nos encontremos en la recta final para lograr este conjunto de objetivos. Pero si esto no fuera posible y los socios del bloque prefirieran persistir en un camino que no nos ha resultado, entonces tendremos que insistir en flexibilizar las condiciones de sociedad que nos unen. Emprenderemos el camino de la libertad y lo haremos acompañados o solos, porque como ya he dicho, Argentina no puede esperar. Necesitamos más comercio, más actividad económica, más inversión y más trabajo de manera urgente. Y por eso necesitamos más libertad, también de manera urgente. Bueno, lo escucharon, ¿no? Ahora escuchen el mundo opuesto. El mundo real. El mundo opuesto, que es el de Lula da Silva. Por eso digo, adentro de la cumbre del Mercosur, donde generalmente no pasa nada, hay que decirlo, pasaron muchas cosas. Y Lula le contestaba de esta manera. Toda Sudamérica se ha convertido en un área de libre comercio basada en reglas claras y equilibradas. Estar en el Mercosur nos protege. Nuestro arancel externo común nos blinda contra guerras comerciales ajenas. La robustez de nuestra institucionalidad nos acredita ante el mundo como socios confiables. No es casualidad que un número cada vez mayor de países y bloques estén interesados en acercarse a nosotros. He constatado ese interés personalmente en los contactos que he mantenido con líderes de diversas regiones. Es necesario reactivar el foro empresarial del Mercosur y ofrecerle mayor apoyo a las pequeñas y medianas empresas. Podemos disminuir costos y reducir riesgos cambiarios utilizando nuestras propias monedas. Necesitamos un sistema de pago en monedas locales revitalizado y moderno que facilite transacciones digitales. Es importante ampliar mercados y diversificar alianzas.
Por ello, celebro la conclusión de las negociaciones con la Asociación Europea de Libre Comercio. Estoy seguro de que hasta fines del año firmaremos los acuerdos con la Unión Europea y con la EFTA, creando una de las mayores áreas de libre comercio del mundo. Bien, ahí estaba entonces con el anuncio también del acuerdo con la EFTA. Como les decía, la noticia del día en términos políticos no es la cumbre del Mercosur, sino la visita de Luis Ignacio Lula da Silva a Cristina Kirchner, ¿no? Con sendos tweets o saludos de uno y de otro, ¿no? Claro. Evento político realmente rutilante, diría yo. Definitivamente, sí, claro. Que cumple con, si vos querés, con toda la norma de lo que se buscaba en la difusión de la injusta persecución a Cristina Kirchner. La injusta detención en función de la persecución contra Cristina Kirchner, ¿no? Contrasta con el encuentro del presidente Milei con Yamandu Orsi, el presidente del Uruguay, que no fue a visitar a Cristina. No. ¿Querés escucharlo a Yamandu Orsi? Explica por qué no fue a visitar a Cristina. Bueno, dice lo siguiente en el audio 15. Uruguay enfrenta una necesidad estructural de mayor apertura al mundo. Nuestra dimensión económica y características productivas hacen imprescindible la ampliación y diversificación de nuestros mercados. ¿Cuál es su visión sobre la detención de Cristina y si pensó ir a visitarla en algún momento? No he pensado eso, no lo tengo, por ahora no está en mis planes y por supuesto, lo dije una y otra vez, no me puedo inmiscuir, no es conveniente, no ayuda a nadie que yo me meta en temas de otros países. Lo que sí son señales que en América Latina están, que es el tema del cuidado de las instituciones y aquello de la judicialización de la política, la politización de la justicia, que todos debemos siempre tener sobre la mesa para que no nos pasen de repente eso de la pérdida de credibilidad de un sector político o de otro hacia instituciones que son fundamentales para la democracia. Bueno, ahí estaba entonces Yamandu Orsi con una postura distinta. Lo primero que escuchamos fue el discurso. ¿Vos le entendiste la postura? No. Es como una tibia, ¿no? ¿Tibia? No sé. Yo te pregunté si vos entendiste la postura. No, lo que digo es que lo primero que escuchábamos era del discurso en la cumbre del Mercosur y lo otro era una entrevista que le hacía a nuestro colega Lautaro Maislin. ¿Por qué una cosa y la otra, son compatibles? Bueno, básicamente porque es esa posición intermedia, ¿no? El discurso de la cumbre no difiere muchísimo de uno de la calle Pou. Hay que decirlo. Uno entiende por qué también, porque la discusión acerca de las asimetrías o la denuncia de las asimetrías viene desde hace mucho tiempo, desde Paraguay y desde Uruguay. De hecho, nosotros vivimos como una gesta lo que sucedió en 2005 en Mar del Plata, y lo fue, obviamente, pero recordemos que eso también fue para conjurar un intento de Uruguay de avanzar en un tratado de libre comercio con los Estados Unidos. El no al ALCA tenía una previa. Y esa previa tenía a Uruguay como protagonista, no a Yamandu Orsi, que era muy joven, sino a Tabaré Vázquez en ese momento. Tabaré Vázquez. Para que no olvidemos. Pero bueno. Por contraste, te decía que el encuentro entre Lula y Cristina y Lula, creo que le ha dado la temperatura política a este encuentro del Mercosur aquí, ¿no? Porque en el Mercosur, quien fuera 2 veces presidente de la Argentina y que hizo mucho por este bloque, muchísimo por este bloque, está injustamente detenida. Yo creo que era obligación de los presidentes populares de la región solidarizarse y participar y venir a visitar. Creo que Lula estuvo... Yo voy a decir algo, ayer lo escuchaba, cuando Lula estuvo preso, Cristina no fue a verlo. No. No fue. Quizá no quiso opacar a Alberto Fernández, que sí fue. No lo sé. Pero conociendo a la Cristina, probablemente dijo, va el presidente, no tiene por qué ir a la vicepresidenta. Sí. Pero se la jugó Lula, Sí. Quiero decirte que... Lula es el presidente de una alianza, y en esa alianza, el Plan Alto, por ejemplo, le desaconsejaba la visita. Sí, sé por la previa y sé por la visita, el tiempo que duró la visita, no la visita al departamento de Cristina, que fue una hora más o menos, sino toda la visita de Lula, que la tensión fue muy grande. Imagino. No es que para Lula fue gratis
hacer esto le genera recorrida. dolores de cabeza. Las dudas que había en la previa eran dudas reales que existían, había mucha presión para que él no lo hiciera. Él hasta en algún momento dudó de si lo tenía que hacer o no lo tenía que hacer, pero bueno, en el medio se decidió, obviamente. Pudo más el metalúrgico. Y la foto es las dos fotos que se han difundido son entrañables, por supuesto también, como digo, más allá de si hubo o no hubo presiones, dudas y lo que fuera, al interior de la alianza de gobierno, lo cierto es que después salió y además tuiteó o envió un mensaje, porque tuitear por ahí parece una frivolidad. No, es un mensaje del presidente brasileño al mundo. Pero aparte con la fortaleza que le dio a Cristina esta visita, Cristina después saca un larguísimo tuit, podríamos decir, antes le decíamos un comunicado, larguísimo tuit, hablando de la miseria planificada y del terrorismo de estado de baja intensidad que practica el gobierno de Javier Gerardo Milei. Esto es realmente devastador para el gobierno, devastador. Por lo menos yo creo que le genera una complicación, sobre todo al exterior, ¿no? ¿Cómo se lee esto en el exterior? Y ustedes saben, hace poquito se fue JP Morgan de la Argentina, el tema del carry trade, digamos, ¿no? Retiró. Y lo que marcan es la inestabilidad política. Y esa inestabilidad política es una obviedad. Es una inestabilidad política, porque es un gobierno represivo, un gobierno que atenta contra el Estado de Derecho, que persigue opositores y que los mete presos. Eso, que acá es leído como una garantía para el mercado, visto con cierta distancia, es un papelón para el gobierno. Y genera un mal clima para inversiones, es un papelón. Que venga el presidente de la mayor economía latinoamericana a visitar a Cristina Kirchner. Recordemos que el gobierno de Brasil vive en la segunda mitad del siglo XXI. Claro. Porque está con los BRICS, está con la integración, está con China, que es la próxima potencia hegemónica, digamos, ¿no? Ellos están viviendo la segunda mitad del siglo XXI. Sí. El presidente de ese país, que ve tan lejos, vino a visitar a Cristina Fernández de Kirchner. No tuvo bilateral con Milei, ¿entendés? Que somos socio comercial, integración automotriz. Tuvo una bilateral con Cristina Kirchner. Porque visto desde afuera, yo creo que lo único que se ve más o menos cierto en la Argentina es a Cristina. Lo único que se ve con algún grado de interpretación de lo que ocurre en el mundo, por las cosas que publica, porque es en una Plaza de Mayo, es Cristina. ¿No? Digo, todos ven lo que quizá Milei no vea tanto, y es su grado anecdótico en esta película. Sí. No lo ve solo Rosati, Rosenkrantz y Lorenzetti, también lo ve a Lula le dijeron Xi Jinping y Putin, por ejemplo. Lula preguntó, ¿cuántos son los ministros de la Corte? 3 le dijeron. 3, dijo Lula. 3, dijo Lula. Mi amistad con Cristina es de larga data y va mucho más allá de la relación institucional, es el cariño y el amor de amigos, colegas en el ámbito político y en los ideales de justicia social y lucha contra la desigualdad. Como vos decías, un extenso tuit, un tuit de varios párrafos por lo menos. El de Lula. El de Lula, efectivamente, que celebraba, después de, insisto, mucha presión y de visitarla, Lula salió y tuiteó. En el medio, por ejemplo, había una nota arreglada, sé que había una entrevista que prefirió no hacer. Lula. Sí. Es que me parece que corresponde, porque esto es para hacerlo en su justa medida y armoniosamente. Cualquier exceso le daba chances al gobierno de sacar un discurso fraudulentamente patriótico, vamos a decir, xenófobo, diciendo, no, los brasileños, y te empiezan a discutir fútbol, porque son así, ¿entendés? Entonces, yo creo que Lula, un gran estratega, con la viveza del metalúrgico también, dijo, voy, no hagamos tanta declaración, después escribimos algo tranquilito, lo pensamos, lo que vamos a decir. Metamos una foto, Cristina. Y Cristina le haber dicho, ¿te parece? Sí, dale. Metamos ¿dónde? Acá, donde están los libros. En la biblioteca, ahí metemos la foto juntos. Nos sonreímos y miramos el futuro. Porque el que vino aquí es nada más y nada menos que una nación que está mirando al futuro. No Milei, que nos deposita en el siglo XIX. Lula, que está viviendo ya en la segunda mitad del siglo XXI. Eso es lo que creo que transmitieron ayer. Una fuerza, una potencia... dos estadistas de la que ya no quedan muchos hoy. Aquí estén otros por producirse, pero hoy, si hay algo que queda del no al ALCA, lo vimos ayer ahí, ¿no? Sí, efectivamente. Que Cristina tuiteó también, por supuesto. Su visita fue mucho más que un gesto personal, fue un acto político de solidaridad. Y bueno, y por supuesto
fue ahí también un extenso tuit hablando de la deriva autoritaria, ¿no?, del gobierno. Vamos a estar en los audios que nos quedan, obviamente, hablando también de eso. ¿Nos quedan audios? Sí, nos quedan audios, porque este es muy importante. Préstenle mucha atención a los dos que vienen. Porque a mí me parece que hay que escuchar a quienes están pensando el modo en el que la Argentina se va a presentar en el mundo. Este es Gerardo Huertain, el canciller de nuestro país. Si hace un rato escuchábamos, y la podemos leer a Cristina, pero también escuchábamos a Axel Kicillof, en esto están completamente de acuerdo, hablando de quienes tienen que defender a YPF, la quieren privatizar, capaz que lo dicen por algo como esto que dijo Huertain. La estatización de YPF estuvo muy mal. Y hoy estamos pagando las consecuencias. ¿Y quiénes le están pagando? La estamos pagando todos los argentinos, no el gobierno. Es un problema de todos nosotros. Pero volviendo a su pregunta, le voy a responder con un hecho porque me gusta ser fáctico. Acabamos de venir de Roma de firmar un convenio entre YPF y el ENI por $100 billones para la exportación de gas natural licuado. Bueno, ahí estaba. Para que se entienda. No entendí bien. Bueno, pero te juro que los fondos buitres sí lo entendieron. Porque dicen, pero este muchacho, que es el canciller de la Argentina, nos está dando la razón. Yo voy con esta declaración, con la del presidente, y me presento en el tribunal y digo, pero si los argentinos están de acuerdo con nosotros, que está todo mal, que nos paguen. Ahora entendí. Y sí. Bueno, ahora la pregunta es solo torpeza ideológica o hay negocios por detrás? También es una pregunta. ¿Qué pregunta que me hace? Viernes a la mañana, 8:38. Bueno, hablando de torpeza y todo esto, escuchemos a Agustín Laje. ¿Por qué es importante escuchar a Agustín Laje? Yo sé que del otro lado dicen, pero la pucha, mirá lo que me somete. Es las cosas que nos hace este pibe. Bueno, porque Agustín Laje es como uno de los ideólogos de Milei en muchos aspectos. Habla de Axel Kicillof, habla en términos insultantes de Axel Kicillof, pero en el medio hay me parece a mí una definición política de lo que puede llegar a venir, de lo que puede llegar a ensayar el gobierno de Javier Milei. Escuchémoslo con el pelado Trebuch. Kicillof, dame un concepto. ¿Sobre esto o sobre su mirada, su gobierno? Bobo. ¿Cómo? Un bobo. ¿No es violento decir eso? No, es una descripción objetiva. Hay que ser bobo para haber nacionalizado YPF a sabiendas de que se estaba vulnerando el estatuto de la compañía, que regía además en jurisdicción de los Estados Unidos, empujando un país a hoy tener que pagar $16.000 millones más intereses. Sí. Es un bobo cuando dice lo que dice recién, que no tiene ni pies ni cabeza. ¿Cómo que el gobierno nacional no gobierna sobre un territorio y sobre una población? Yo no quiero que cambie ni pretendo cómo te expresar ni nada. ¿No convendría decir es un torpe o no? Bueno, es que son sinónimos, bobo, idiota, si querés, no sé, tonto. Me da igual. A ver, esta obsesión porque las formas deben ser simpáticas. Cuando fueron simpáticas las formas, cayeron 18 toneladas de piedra. No. Mira, para mí es un bobo, un torpe, un idiota, un estúpido, poné lo que vos quieras. Y ha, además, destrozado la provincia que gobierna. Es un peligro social. Es un peligro que este sujeto tenga poder. Bien, corramos, me parece importante la indignación que puede producir que un sujeto de estas características diga que el gobernador de la provincia más importante de la Argentina es un bobo, pues la verdad que me parece que no es demasiado productivo a la hora de analizar. Yo creo que sí, lo que hay que escuchar de este tipo de personajes es la amenaza que implican. ¿Por qué? Porque esto es un peligro social y es peligroso que tenga poder. Yo creo que es la segunda parte de la agenda de Javier Milei, que es buscar por todo lo que se pueda cercenar la gobernabilidad, sobre todo los gobernadores peronistas. Entonces, si esto no lo están viendo, los dirigentes, sobre todo el peronismo, me parece que se están equivocando. Uno puede pensar en el futuro, puede pensar hasta en una búsqueda de representar aún más, ser candidato a presidente, lo que fuera, pero tenés que entender que te van a bombardear durante 2 años, y para eso vos necesitas apoyo, unidad, cantidad de cosas, ¿no? Este tipo Laje es un tipo que ha sido capacitado, entrenado en los Estados Unidos, es un experto en inteligencia, en contrainteligencia. Aquí se lo conoce más por su costado. Acá está presentado como escritor. Este tipo fue incluso una de las figuras de la Feria del Libro. Pero yo creo que es una de las voces de este experimento que se da a escala regional y que tiene una fuerte influencia
del Comando Sur en la Argentina, sobre todo en lo que refiere a las formas de la violencia, ¿no? Digo, porque ellos tienen muy claro la impopularidad de sus modelos económicos, y la alternativa que ellos ofrecen obviamente es la represiva. Ujú. Por lo tanto, la violencia discursiva, esto de decirle al gobernador peronista de la provincia de Buenos Aires, del modo en que lo califica, es parte de una escalada violenta. Yo tengo otro audio de él, Sí. lo voy a pasar ahora, porque yo estuve así de calificarlo. Pero yo creo que estos personajes se autocalifican, o mejor dicho, se autodescalifican. Claro. Cuando hablan. Igual son preocupantes, antes estaban en la marginalidad, estaban en la banquina de la sociedad política, hoy transitan por la derecha o por la ultraderecha de la calzada, son referentes de otros que opinan igual o de modo peor incluso. ¿Quién hubiera pensado hace 10, 15 años atrás que iba a haber un stream como carajo, Como carajo. el de Gordo, o que ibas a tener en el canal de Noticias de la Nación al Calvo Trebuch haciendo lo que hace, ¿no? Claro. O que Luis Majul iba a tener esta deriva, que ni siquiera es deriva autoritaria, ya no sé cómo describirlo. Son periodistas que además defienden a un gobierno que denuncia penalmente a otros periodistas por las cosas que dicen, por las cosas que investigan, es decir, por hacer trabajo de periodistas, ¿no? Sí. Este esquema funciona, insisto, como un laboratorio. ¿Es comparable a otro momento de la historia de Argentina? Yo particularmente creo que sí, aunque también sé que no hay formas análogas, digamos, ¿no? Situaciones análogas. Sí. Evidentemente, hoy es una manera, o sea, de una manera, en otro momento, en la época del plan Cóndor 1, se daba de otro modo. ¿Ya estamos? ¿Lo tenemos? Bueno, dale, vamos a escuchar a Laje. Dice esto, escuchen bien, Agustín Laje. Dañar la vida, la libertad y la propiedad de los demás. Ujú. Ahora, Milei es una persona de bien. Sí, Es sin una dudas. persona de bien. Una persona de bien se enfrenta con todo el mundo, lo insulta, lo destrata de la manera que destrata. Mirá, hay un pasaje bíblico en el que Jesús se indigna y destrata a aquellos que hacían del templo de su padre un mercado. Hay otros que le llama víboras a sus adversarios. Incluso Pedro le corta, por ejemplo, la oreja a uno de los captores. A ver, ¿qué es lo que te quiero decir? Que incluso en lo que la civilización occidental reconoce, o parte de la civilización occidental reconoce como el Hijo de Dios, uno puede ver formas, digamos así, violentas, pero formas violentas contra el mal. Es decir, no está mal, a mi juicio, si después de 20 años has estado siendo azotado, destratado. Bueno, el problema es quién es el mal para esta gente. Porque lo que queda claro es que contra el mal pueden hacer lo que quieran. En su cabeza pueden hacer lo que quieran. Pueden ejercer violencia, pueden someter, pueden de algún modo destruir, ¿no? Digo, esto que estábamos escuchando, para que te des una idea, el propio Feynman le pregunta a Laje por las formas del presidente. Claro. Y la respuesta que da Laje, que yo creo que el que habla en realidad es el inconsciente del presidente, la respuesta que da Laje creo que explica por qué nosotros tenemos una ministra como Patricia Bullrich, o por qué gente que se manifiesta con bosta frente a la casa de Esper es detenida en la oscuridad de la noche. Si te parece, la escuchamos. Justamente Patricia Bullrich hablando de esto, del caso de los dirigentes y militantes detenidos por su manifestación. No son dioses. Yo cumplo mi trabajo y mi tarea. Digamos, si hay un delito, una amenaza, una intimidación pública grave, como la que hubo en la casa de Spert, con planificación, con medios oficiales, personas que están en el Estado, es decir, que tienen una responsabilidad distinta a la que puede tener una persona que no lo está, una en un ministerio, otra en un consejo deliberante, y así contratados autos al servicio del Estado, de los estados municipales o del Estado provincial. Mi responsabilidad como ministra de Seguridad Nacional es darle a la justicia toda la información que existe, seguir la investigación que la justicia pide y llevar
a los responsables que por ahí se pensaban impunes, porque además estaban con la cara tapada, intentan generar amedrentamiento, miedo. Bueno, ahí estaba entonces, ya que la nombrabas y en este mismo. Digo, lo de la deriva autoritaria que decía Cristina Kirchner no es solo sobre su su figura y sobre su propio cuerpo, ¿no? Sino sobre lo de los demás. Volviendo al Laje, que es el que le da filosofía, digamos, a este momento horrible de la política argentina, estos son discursos mesiánicos. Sí. Son discursos mesiánicos. Y creo que son extremadamente peligrosos. Cuando ayer Cristina habló del terrorismo de estado de baja intensidad, lo hizo acompañada nada más y nada menos que del Premio Nobel de la Paz. Claro. No es que está hablando pavadas, Cristina se descolgó de un cosito. No. Las madres y las abuelas caracterizan de un modo parecido al gobierno, y algo saben de terrorismo de Estado. Sí, y además recordar siempre, porque uno siempre, claro, tiene el cuidado de no bajarle el precio o faltarle el respeto a la tragedia del pasado, ¿no? Obviamente, haciendo comparaciones que por ahí no vienen a cuento. Ahora, también hay que recordar que la violencia política no va de 0 a 100, no es un Porsche que va de 0 a 100 en 5 segundos. Se va gestando cuando la sociedad acepta que ciertas cosas, primero ciertos discursos, después ciertas prácticas, sean aceptables, ¿no? Entonces, ahí vos tenés un problema. En determinado momento eso ya se convierte en otra cosa. Por eso queríamos cerrar con esto, porque no todo está tampoco en el ámbito ni de la seguridad, ni de los discursos violentos, ni de las prácticas violentas fuera de contexto, sino por supuesto que la falta de gas en Mar del Plata es parte de esto, y también la disolución de vialidad. La información es que el gobierno disolvería por decreto la Dirección Nacional de Vialidad, entre otras cosas, la CNRT, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la Comisión Nacional de Transporte y bueno, todo lo que está vinculado a la cuestión vial. Claro, esto es un correlato también de la falta de obra pública. Vamos a escuchar a Graciela Aleña, que es la secretaria general de los trabajadores de Vialidad, diciendo qué es lo que pasaría o qué es lo que pasará en caso de que esto efectivamente se confirme, si se disuelve Vialidad. Esto tiene que ser un problema que también intervenga nuestra sociedad, ¿no? Porque esto va a producir una incomunicación total entre los pueblos, o sea, para lo que se fundó Vialidad, que fue la conectividad de los pueblos, todo esto se pierde. Y se pierde el turismo y se pierden un montón de cosas. Y la verdad que, bueno, hemos sacado una solicitada, no estamos de acuerdo, si bien entendemos la problemática que tienen los gobernadores, no menos cierto que se podría haber hecho un trabajo en conjunto, como se lo pedimos por escrito a varios de ellos, ¿no? Así que sé que también en la Cámara de Senadores se ha presentado un proyecto donde nos quitan el porcentaje del impuesto al combustible que le corresponde a Vialidad. En ese proyecto lo pasan a la provincia, así que es lamentable, tristísimo, y esto es el sálvese quien pueda, ¿no? Caballero de Día, en AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM 530. Necesitamos la energía para vivir. Aprendamos a cuidarla. Somos la distribuidora más grande del país. Abastecemos a más de 2.800.000 hogares y más de 375.000 industrias, comercios y pymes. Seamos conscientes. Valoremos la energía. Edenor. 30 años de energía argentina en evolución. El Tata Cedrón y Mauricio Cartún presentan Una Juntada. Un diálogo entre canciones y textos, música y palabras, memorias y sueños. Miércoles 9 de julio a las 20, en el Teatro El Galpón de Catalinas, La Boca. Rumbo al sur con la chata llena. Las entradas anticipadas con descuento por Alternativa Teatral. Producen Jueguen y Don Narciso Club. Auspicia la M530 Somos Radio. El corazón. Novedades en Ediciones Continente.
El goce de la crueldad. Argentina en tiempos de Milei. Un análisis necesario de la actualidad en la voz de distintos referentes, recopilada por Francis Rosenberg. Un libro necesario para comprender y elaborar herramientas. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a nuestro sitio www.edicontinente.com.ar o a nuestro Instagram @edicontinente. La Ley 27.675 amplió los derechos de las personas con VIH, hepatitis virales, infecciones de transmisión sexual y tuberculosis, garantizando respuesta integral que incluye prevención, diagnóstico y tratamiento, prohibición de pruebas de VIH en el trabajo, jubilación especial y pensión según requisitos, y leche gratuita por 18 meses para bebés de personas con VIH. El primer paso para defender nuestros derechos es conocerlos. Por una Argentina inclusiva, un proyecto de alcance nacional realizado por Amar Córdoba, Fundación por una Sociedad Empoderada de Lanús, Fundación Rumbos de Ramallo, Redes Nuevas Fronteras de Mendoza y Red de Personas Viviendo con VIH de Mar del Plata. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. Hijos del trabajo, proletarios y cofrades, masones aceptados, levadura del barrio portuario, que anidáis por acá solapados. Opereta de los bandoleros, de Hugo Chumbita, versión y dirección Claudio Gallardú. La fabulosa historia de los bandidos rurales argentinos. Teatro del Pueblo, La Valle 3636. Domingos 20 y 30, entradas por alternativa. En 2025 venía a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. ¿Qué tal? Comprensión de texto y contexto. Vuelve Contraeditorial. Un límite al discurso dominante. Dirigen Roberto Caballero y Gustavo Cirelli. La voz de la resistencia en medio del silencio la encontrás en www.contraeditorial.com. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, 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 siempre. Caballero de Día, en AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Pensar para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Quizá porque mi niñez. ¿Sabes qué le falta a tu carpeta de favoritos? AM530 somosradio.com. El nuevo portal de AM530, con un menú diferente en la agenda informativa de la Argentina. Noticias, información exclusiva, análisis de lo que pasa aquí y en el mundo. Grandes momentos de la radio. Entra a am530 somosradio.com. Una isla en el gran océano de la red. AM530. Somos redes. Somos radio. A fuerza de AM530. Somos radio. a tus atardeceres rojos se acostumbró. Somos radio. AM530.
mejor soy embustero. AM530. AM530. Que la radio es comunicación, es imaginación, es educación. No hay nada que eduque más que una radio, no hay nada más que te haga imaginar cosas que una radio. Cuando uno es chiquito y escucha por primera vez la radio, te imaginas cualquier cosa, es impresionante. Te armás un teatro. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, siempre, siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Twitter. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de Mediterráneo de Acapo, que hace poco lo hizo Serrat, lo llevó nuevamente al teatro, toda esta historia tan linda, años 72, 73, años acá en la Argentina muy particulares. Mi hermana ponía este disco, estaba volviendo el general, y estábamos hablando de todo esto fuera de micrófono, ¿no? El peronismo. Y había en esos años, vos hablabas de la industria, yo recuerdo claramente, la gente en el 73, había una cosa que se sentía todo el tiempo en la calle, los productos. Mi mamá sacaba créditos, compraba televisores, Scioli era la marca, Scioli era la marca, y sacaban créditos así, a sola firma. ¿Qué pasó con la industria? ¿Qué pasó? Bueno, no, pasaron un montón de cosas. Che, me das el pie para que les cuente que el domingo a las 8 de la noche, en el nuevo capítulo, la nueva crónica ardiente de la Argentina Sublevada, en Cenizas quedan, en el EVA TV, está cada vez mejor. Vamos a estar contando de la historia de los custodios, escuchen bien, los custodios de las imágenes del Lucha y Vuelve. Mirá. La historia de los custodios, ¿sí?, de las imágenes del Luche y Vuelve. 1400 metros de celuloide. 1400 metros de celuloide, que eran el archivo de un tiempo de militancia, de resistencia excepcional, resistencia contra la proscripción y lucha para que vuelva el general Perón a la Argentina. Bueno, eso llegó hasta nuestros días. Y no llegó azarosamente. Hubo que poner el cuerpo, algunos tuvieron que callar en la tortura, otros tuvieron que exiliarse. Pero las imágenes están, y costó un montón que llegaran hasta el presente. Costó un montón. Esa historia vamos a estar contando el domingo a las 20 horas por EVA TV. En Cenizas quedan con Cintia todavía, ¿no? Que hoy no viene, hoy no va a poder hacer el periodismo tutuquero todos los viernes. Porque está preparando todo esto, está viendo todo el celuloide. Guárdenlo todo eso, porque está todo guardadito ahí. Compilado es una cosa de locos. Y está todo EVA TV, la gente pone EVA TV. Métanse ahora en EVA TV, busquen allí Cenizas quedan. Perfecto. Y el domingo a las 20 en vivo van a ver una piba hermosa y el suscrito. ¡Ay, qué es un pibe hermoso! No, una piba hermosa y el suscrito, y hacen clic ahí y entran. Ya tenemos 6. Este es el 7º capítulo exacto de esta crónica ardiente. Y gracias a toda la gente de Villa Manolista en Rosario. Estaban muy emocionados porque el capítulo anterior estuvo vinculado a esa resistencia, de esa primera resistencia de la insurrección popular en un pueblo del sur rosarino, que resistió porque esperaba que en la cañonera paraguaya Perón pasara por el puerto de Rosario, cosa que finalmente no sucede, pero ellos estaban convencidos de que iba a pasar y por eso luchaban. A veces hay que convencerse de las cosas y de que uno es protagonista de esa historia. Lo pueden ver todo ahí. Bueno, vamos a lo nuestro, nos volvemos a la actualidad. Estábamos ahí ensoñados o en ensoñaciones setentistas. Nos volvemos al presente. ¿Por qué? ¿Se acuerdan del falso abogado de Alessio? Sí. ¿Se acuerdan el personaje ese que
tenía un montón de terminales, ¿no? Él se presentaba como diciendo que era de la agente de inteligencia de los Estados Unidos, un personaje que tenía también vínculos con Patricia Bullrich. Bueno, no llegó a Comodoro, sino que tramitó en un lugar en Dolores, y finalmente se logró una condena por una cantidad de delitos impresionante. Ahí está, Marcelo D'Alessio fue condenado a 13 años y medio por extorsión y otros delitos. Y está la doctora Salvo en línea, Natalia Salvo, que ha sido protagonista de este proceso judicial. Le vamos a preguntar a ella que nos cuente detalles de lo ocurrido y cómo siente esto que ha sido finalmente, bueno, una victoria en un terreno donde muchas veces no se obtienen victorias. Doctora, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Buen día. ¿Qué tal, Roberto, Flor, Marcos? ¿Cómo andan? Muy buenos días. Hola, Nati. Bueno, a ver, contanos un poco, Nati, porque hoy vimos esta noticia y dijimos, che, ¿se puede todavía confiar en sectores del Poder Judicial? Aquí, ¿qué pasó a diferencia de otras causas? Contanos un poco cómo lo viviste y recordanos un poco, refrescanos el caso de D'Alessandro. Bueno, de D'Alessio, Marcelo D'Alessio. Tiene mucho que ver con la actual situación, Roberto, porque muestra un poco cuando la impunidad es total, o en este caso parcial. A Pedro Echevez, Marcelo D'Alessio, como terminal de un sistema de justicia, en este caso funcionaba, esto surge de los chats, como tenía comunicaciones con Stornelli, recordarán la causa Cuadernos, que era lo que sucedía en ese momento, las extorsiones que incluso los mismos empresarios certificaron por escribano público luego de que iban a declarar. Bueno, a Pedro Echevez le dijeron que si no pagaba $300.000 iba a estar involucrado en la causa Cuadernos. Con todo lo que se veía en el año 2018, que fue el año de la persecución judicial, la causa Cuadernos se inicia en agosto del 2018, Pedro Echevez, bueno, con todo el temor de lo que sucediera, que le sucediera lo que sucedía a otros empresarios, y esto era porque D'Alessio le decía, mira tal o cual programa, mira Animales Sueltos, fíjate lo que va a pasar en el noticiero hoy con Guiñac, o fíjate la nota del domingo en el diario Clarín escrita por Daniel Santoro, y eso le daba veracidad a esta extorsión. Bueno, lo condenaron a D'Alessio, pero juntamente con D'Alessio hay delitos que no pueden configurarse de alguna manera si no existen otros sujetos. O sea, digamos que D'Alessio fue el autor en varios de ellos, pero acá había asociación ilícita, acá había extorsión, y todos, tanto los periodistas como Daniel Santoro o los fiscales como Stornelli quedaron afuera. La causa se elevó en su momento de manera parcial a juicio oral y ayer lo que finalizó fue con la condena de D'Alessio y otros o integrantes de servicios de inteligencia, pero ninguna terminal judicial ni ninguna terminal periodista. Por eso hablo de impunidad parcial. La verdad que D'Alessio fue autor de no solamente el delito de asociación ilícita en su carácter de miembro, extorsión, coacción, violación a la ley de inteligencia. Recordarán que tenía material, por supuesto, que acopiaba información, utilizaba las redes del Estado para eso. Pero digo, acá falta una pata, que es la misma pata que procuró su impunidad cuando la causa se trasladó con toda la fuerza que hizo la Corporación Judicial desde Dolores a Comodoro Pi. Y después la impunidad que se procuró, por ejemplo, el fiscal Stornelli, actual fiscal. El fiscal, por eso digo que cómo podemos articular todo con todo. El fiscal que le tiró 33 delitos por la cabeza a los manifestantes el 12 de junio del 2024, cuando se sancionó la ley de bases. Entonces, Stornelli estaba en principio imputado por 8 hechos. Recordarán también que estuvo 8 meses rebelde, es decir, no se presentó ante la justicia porque consideraba que la causa de D'Alessio era algo amañado para tirarle abajo a la causa Cuadernos, algo inaudito. Bueno, consiguió, por supuesto, la exculpabilidad, no es responsable por ninguno de los actos, gracias a la Corte Suprema de Justicia. Y menciono esto porque hoy en día no podemos negar que este sistema de justicia o ciertos sectores del sistema de justicia funciona como terminal judicial de un determinado modelo económico que tiene sus distintas terminales políticas. Hoy es Javier Milei. Y lo digo porque, por ejemplo, tenemos a la jueza Rosa Salgado que de manera totalmente autoritaria y totalitaria, sin ningún delito señalado más que una especie de asociación ilícita del artículo 213 bis del Código Penal, mantiene detenidas a un montón de militantes. Entonces, yo celebro de alguna forma esto porque D'Alessio era lo que se llamaba un girado, ¿no? Es decir, actuaba como
parte integrante de una asociación ilustra que se dedicaba a poner en pánico a testigos, a imputados, y además hacerlo en una configuración de persecución judicial, porque insisto, esto sucedía en el marco de la causa Cuadernos. Y cuando se desbarata toda esta circunstancia, justamente esto fue en el año 2019, un año electoral, donde se puso relieve la utilización del Poder Judicial o de esa mesa judicial, que hoy en día tiene a su principal mentor, por ejemplo, fue prófugo pero libre. Claro, entonces, a Pepín. Uno ve, claro, Pepín Rodríguez Simón o el mismísimo Mauricio Macri, en las causas en donde utilizó los servicios de inteligencia para espionaje político, no solamente a Cristina, sino organizaciones gremiales, sociales, todo esto tenía que ver con esa estructura, con esa matriz. Pero bueno, Comodoro Pi se dedica a balcanizar las causas y dice, esto es causa de Alessio, esto es causa por espionaje ilegal, esto, pero se trata de una concepción sistémica de la utilización del Estado para perseguir, para espiar, y con una finalidad mediata, pero que es la más importante, que es poder garantizar la concreción de un determinado sistema que va a excluir, que va a perseguir políticamente. Entonces, si no lo vemos en ese contexto, bueno, Marcelo D'Alessio queda como un loquito suelto, que es lo que han intentado hacer desde determinados medios de comunicación. Marcelo D'Alessio, ¿se pudo en el proceso verificar algún tipo de relación con alguna sede diplomática extranjera, un servicio de inteligencia extranjero, o eso quedó como parte de la presentación que él hacía para impresionar a sus futuros extorsionados? En realidad, bueno, por supuesto que los servicios, digamos los servicios de inteligencia extranjeros negaron cualquier tipo de vinculación, pero bueno, eso era como lo obvio. Lo que sí quedó más que acreditado era la vinculación que había, por ejemplo, con la actual ministra de Seguridad. Recordarán que la actual ministra de Seguridad dijo que era el nieto que le había usado el teléfono cuando D'Alessio le decía, tengo para llevarte los narcos de Rosario, o tengo tal o cual material, o Fariña. Bueno, todo eso está acreditado a través de los chats, y por supuesto que intentaron con nulidades objetar desde los estudios que hizo la Comisión Provincial de la Memoria por lo vasto del material que había para investigar. Un allanamiento a D'Alessio se produce 10 días antes de su detención, y allí ambos jueces que procedieron al allanamiento, el juez Villena y el juez Ramos Padilla, instructor original, bueno, encontraron en sus dispositivos electrónicos de todo, desde conversaciones, con ministros, conversaciones también con socios de los actuales cortesanos, es decir, no, por eso digo, no era un loco suelto, intentaron hacer una especie de torniquete que corte acá en D'Alessio, pero no pudieron cortar en D'Alessio. Lo que pasa es que, bueno, esta impunidad judicial hace que esta estructura parcialmente se mantenga viva. Yo pensaba lo que sucedió, por ejemplo, con Lula en Brasil. Lula en Brasil, quienes lo juzgaron fueron también sometidos al juzgamiento, y eso es lo que impidió de alguna manera la permanencia o la perpetuación de este tipo de lógica judicial. Acá no. Claro. Y vemos cuáles son los efectos actuales, lamentablemente. Claro. Acá está operativa todavía. Acá está muy operativa, bien vivita está esa terminal. Doctora Salvo, bueno, un tiro para el lado de la justicia, muy contentos con este resultado, ha sido un trabajo de muchos años, de acá un fuerte abrazo. Un abrazo muy grande para todos, que tengan lindo fin de semana. La doctora Natalia Salvo, que mucho tuvo que ver para que este señor D'Alessio, el falso abogado D'Alessio, terminara condenado a 13 años junto con otros que formaban o integraban una asociación en la que aparecían también algunos comisarios de la bonaerense o policías de la bonaerense que eran agentes de inteligencia macristas. Bueno, todo eso quedó expuesto, y también los vínculos con la actual ministra de Seguridad y muchos operadores periodísticos, ¿no? Yo creo que ese expediente es uno de los tantos expedientes del lawfare, el que más progresó, el que más avanzó y el que logró condenas hacia estos protagonistas de una década infausta en la Argentina, que bueno, que sigue extendiéndose en el tiempo por ahora, pero ahora sí, con una condena. Caballero de Día, en AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. AM530.
Somos Radio. A las madres, las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como a ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana del Café Bantú. Bantú. Comunidad Loma Segura. Sumamos 300 nuevas alarmas y alcanzamos más de 1.300 en todos los barrios. Municipio de Lomas de Zamora. Gobierno de la comunidad. Intendente Federico Otermín. La expansión del universo no terminó. Big Bang. Un teatro de la mente con Marcelo Figueras. Los viernes a las 23, Big Bang. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. La patria no se vende. Con Carlos Polimeni. Un espectáculo de radio, historia, política, poesía y música en vivo. Y esto es para ti. Sábado 5 de julio a las 21 en El Pulqui Bar, Avenida Entre Ríos, 484, Ciudad de Buenos Aires. Entradas en alternativateatral.com. Los esperamos. La patria no se vende, la patria se defiende. Produce Don Narciso. Auspicia AM530. Cuenta DNI, la criatura más buena del mundo. Hoy presentamos y prestamos hasta 50 millones de pesos para que Carlos Quincho haga su quincho, para que Rubén Coche se compre su coche y para que María veranee. Esto llega a usted por cortesía de Cuenta DNI de Banco Provincia. Ya construimos el primer complejo socioambiental Ecoparque Quilmes y el vivero municipal Yolanda Ortiz en Don Bosco. Ahora instalaremos contenedores en el 50% del distrito y seguiremos avanzando en el sistema de recolección diferenciada de residuos. En Quilmes, seguimos para adelante. Eve de Bonafini, ejemplo de lucha, siempre acá, dándole calor al corazón. Costó mucho mantener la radio, muchísimo, ¿no? Hubo mucho tiempo de mala onda, de pandemia, de que me la querían quitar, de todo, bueno, pero a capa y espada la defendimos y mira, ahora está ocupando un lugar importante porque ha mejorado muchísimo la radio. AM530, somos radio, somos EVE. Caballero de Día, en AM530, construimos comunidad, buscamos la verdad siempre. Me da mucha esperanza lo ocurrido con el fallo abogado Marcelo D'Alessio, porque se ha logrado condenar por lo menos a un sector del lawfare, o ha quedado expuesta allí la operatoria, y como decía la doctora Salvo, si se puede condenar esto, como ocurrió en Brasil, en un futuro que se va a dar más temprano que tarde, imagino, vamos a poder retomar la senda de un poder judicial que sea transparente y que no se aboque a la persecución de opositores o a prácticas mafiosas, ¿no? Porque al fin de cuentas este personaje pivoteaba en todos los elementos que el lawfare tiene: el poder judicial, los servicios de inteligencia y la prensa hegemónica, que también hacía su parte, legitimaba al personaje, que era un operador de todo este sistema. Hay muchos Marcelo D'Alessio. Este fue uno. Y que bien dicen, como tramitó la causa en Dolores y no en Comodoro Pi, Ramos Padilla en esto tiene mucho que ver, un juez que no se deja doblegar,
un juez que tiene que ver más con el futuro que con el pasado también. Bueno, hemos llegado a eso. Me da mucha esperanza. También me da mucha esperanza la visita de Lula a Cristina, porque Lula adoptó un riesgo, tomó un riesgo grande, y si toma ese riesgo, Lula no es que es alguien que tenga algún tipo de desequilibrio, por el contrario, es el presidente de la mayor economía de la América Latina, y tiene desde ya una cabeza que es la que le permite estar hoy integrando un bloque, que es el bloque del BRICS, que es un bloque que vive en la segunda mitad del siglo XXI. No es que está Lula viviendo de la nostalgia del pasado, está mirando el mundo que viene. Y en ese mundo que viene, Lula se hizo un lugar para venir a visitar a Cristina, ¿sí? Y eso creo que es fundamental para entender lo que ocurrió, porque mientras el presidente Milei armaba una bilateral con un deslucido llamado Orsi, el presidente del Brasil venía a hacer una bilateral nada más y nada menos que con la 2 veces presidenta, la actualmente candidata proscripta del peronismo y jefa del peronismo. Creo que Lula entiende mucho más a la Argentina que algunos argentinos, pero sobre todo entiende que si hay algo real que todavía ocurre en la Argentina, es Cristina, aún en su condición de arresto domiciliario. Hay algo real allí, porque hay algo real cuando hay una política presa, no una presa política, una política presa que es capaz a través de un mensaje de WhatsApp de llenar la Plaza de Mayo. ¿Sí? Hay algo real allí donde hay una política presa y no una presa política que habla y que genera un estado de silencio, porque la gente respeta la voz de quien habla. Ese respeto es el que demostró Lula también cuando fue a Constitución. Se vino del barrio Paquete, allí del barrio del Retiro, al barrio un tanto pauperizado de Constitución, donde en San José 1111 lo recibió una política presa. La foto de Lula y de Cristina es la foto de 2 estadistas. 2 estadistas. Lo que quedó del no al ALCA, en el cual las naciones latinoamericanas frustraron el intento de anexión de los Estados Unidos, bueno, está en esa foto. Ese vigor, esa soberanía territorial, regional, para plantarse frente al mundo, porque lo que viene son este tipo de bloques. Mientras nosotros tenemos aquí el topo que intenta destruir el Estado, el topo que ayer también hizo un discurso de destrucción del Mercosur, bueno, lo tenemos a Lula hablando de la realidad. ¿Y cuál es la realidad? Bueno, la realidad es que Argentina tiene un destino de sociedad estratégica con el Brasil, que empieza en la industria automotriz, pero se dan un montón de aspectos. Y se han superado, la verdad, las desavenencias que hubo históricamente entre Brasil y Argentina, que van desde la cuestión de la lengua no compartida, que a veces eso es frustrante, pero en los entendimientos que tienen que ver con una mirada de mundo, que obviamente Milei no tiene. Milei no tiene. Lo peor que pudo haber hecho Milei ayer es intentar, frente a los otros presidentes del Mercosur, una especie de conato de rebeldía sobre una construcción que tiene décadas, y que no es una construcción solamente de la Argentina. La Argentina ha tenido un papel fundamental, pero los otros países también. ¿Cómo creen que se lo toman? ¿Escuchan más a Milei o escuchan más a Lula? Lula fue a visitar a Cristina además con una decisión política que creo que lo honra, y honra al pueblo brasilero. El pueblo brasilero se dio un presidente como Lula. También antes tuvo a Bolsonaro, pero se dio un presidente como Lula. Y se dio una justicia, un poder judicial, capaz de revertir el lawfare en su país. Entonces, estamos hablando de un estadista que es un emergente también, de una América Latina que está mirando la integración futura y un mundo donde China, la República Popular China, va a ser sin duda la potencia global, si es que no lo está haciendo ya. Y es una potencia sin desplegar portaaviones, sin bombardear pueblos hermanos, no, digo, es una potencia de otro tipo, a la que le interesa el comercio, incluso más que a los Estados Unidos. Porque los Estados Unidos pareciera que en la faceta actual está muy reconcentrado en lo suyo, y cuando hace la guerra fuera de sus fronteras es simplemente para garantizar a su economía energía barata, recursos naturales también baratos y accesibles, ¿no? Pero digo, está resignando poco a poco
el papel de gobernanza mundial. Lula está mirando el futuro. Y cuando mira el futuro, ve a Cristina, no está mirando cualquier cosa. Por eso la viene a visitar. Y por eso se fotografía con ella. Y eso, desde afuera se ve mucho más claro. Yo les propongo que hagan este ejercicio. Por un minuto, abstráiganse de lo que sucede aquí. Abstráiganse de la hegemonía mediática. Hagan el ejercicio, en la medida de sus posibilidades, de ver cómo ve el mundo lo que está ocurriendo en el país. Un presidente que quiere destruir una asociación regional cuando vamos a un mundo con bloques comerciales. Un presidente que tiene que leer, que tiene que mirar mirando hacia abajo, que está nervioso, que tiene una bilateral no con su principal socio estratégico, sino con la República Oriental del Uruguay, con el presidente de la República Oriental del Uruguay, que a su vez es un tipo presumiblemente progresista. Pero por el otro lado, el contraste que se da entre un presidente que gobierna un país y que no solamente llegó a la presidencia por el voto popular, sino venciendo la estructura colonial. Y eso es muy importante porque yo creo sinceramente que el colonialismo es cosa del pasado. Lo que estamos reviviendo, si se quiere, es un neocolonialismo, un tardocolonialismo, si se da, ¿no? Pero bueno, frente a eso, los pueblos pueden someterse o dejarse someter, o pueden rebelarse. Y yo vi ahí un pueblo brasilero que se rebela frente a esa actitud. Es un pueblo brasilero que hoy está o tiene en proceso judicial a Bolsonaro, precisamente por un intento de golpe de Estado. Es un pueblo brasilero que recupera el Estado de Derecho, en su complejidad, en su pluralidad, en su diversidad. Pero lo están haciendo. Tiene que ver eso más con el futuro que con el pasado. Y obviamente, me parece que la visita que hace a San José 1111, también a Lula lo pone en una estatura que yo creo que es, denme la realidad que yo la cambio. Y es lo que tiene que tener un estadista en la cabeza. Dame una realidad y yo te la cambio. No es que me adoceno, no es que me angustio, no es que me pongo mal, no, porque no sé cómo lo revierto, no es que me estoy quejando. No. Dame la realidad, dame la pelota que yo avanzo en el campo de juego. Esa actitud tuvo Lula da Silva. E ir a visitar a Cristina Kirchner, insisto, no es un hecho casual. Va a visitar a una política presa y no a una presa política. Va a visitar a una dirigente política que tiene más futuro que pasado. Atención con eso, porque el peronismo a veces se confunde y cree que lo que hay que hacer ahora con Cristina, que está en este arresto domiciliario circunstancial, transitorio, es que ella, bueno, desde ahí va a tener una especie de presidencia de ceremonia, ¿no?, del peronismo, una cosa así honoraria, una jefatura honoraria del peronismo. Mire, si fuera la jefatura honoraria del peronismo, Lula no la hubiera ido a visitar. Lula va a visitar a la política presa que va a volver a tener en la Argentina un importante lugar en la toma de decisiones para cuando este experimento neocolonial de Javier Gerardo Milei y sus socios, sus cómplices, termine como tiene que terminar. Y es a través de las urnas y con todos sus actores y protagonistas juzgados como corresponde, por la entrega del país, por la represión, por el uso de la violencia del Estado, por este terrorismo de baja intensidad que se aplica sobre todo a aquel que protesta, porque la Argentina, sí o sí, en el futuro va a tener que restaurar su democracia. Y en esa democracia restaurada, los Bullrich, los Caputo, los Milei no tienen lugar. O mejor dicho, el lugar que tienen no es el de relevantes figuras de la política argentina. Tampoco va a ser el olvido. Va a ser los procesos judiciales que se van a abrir para que den respuesta a los crímenes que cometieron. Sí, crímenes. Perseguir opositores. Diseñar planes para clandestinos, para meterlos en cana. Sacarlos de la cancha de la competencia política vía la proscripción judicial. Todos son delitos. Los padeció Lula. Por eso Lula ayer no tuvo una bilateral con Javier Gerardo Milei. Tuvo la bilateral con una política presa y no con una presa política.
Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM530. En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64. Las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. El último Perón, de la Argentina al mundo. Renovada edición de un libro ya clásico de Javier Garín que desarma las falacias sobre la última presidencia del general Perón. Logros políticos, sociales y económicos de un gobierno acosado por las agencias golpistas de Estados Unidos y Gran Bretaña. La banca internacional aliada al empresariado cipayo y antipatria de siempre y el terrorismo de la AAA de las tres Fuerzas Armadas. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. En 2025 venía a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. La realidad puede verse con un micrófono. Los sábados a las 9, AM530 convoca a una mañana sin diarios. Amado Vudú, Artemio López, Natalia Salvo, Rinconet y Nagus arrancan el fin de semana sin marearse con las portadas de papel. Sin diarios, en AM530. Somos radio. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. En Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Pusimos en marcha el Plan Integral de Remoción de Vehículos Quemados y Abandonados como parte del Programa Municipal de Compactación. Estamos eliminando de la vía pública focos que pueden generar riesgos para la salud, la circulación y el ambiente. Si sabes de algún auto abandonado, llama al 147 para que lo retiren. Cada cosa en su lugar. La Plata Capital, Municipalidad de La Plata. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Caballero de Día, en AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. ¿Sabés qué le falta a tu carpeta de favoritos? AM530 somosradio.com. El nuevo portal de AM530, con un menú diferente en la agenda informativa de la Argentina. Noticias, información exclusiva, análisis de lo que pasa aquí y en el mundo. Grandes momentos de la radio. Entra a am530 somosradio.com. Una isla en el gran océano de la red. AM530. Somos redes. Somos radio. AM530. Somos radio.
Somos radio. AM530. AM530. Que la radio es comunicación, es imaginación, es educación. No hay nada que eduque más que una radio, no hay nada más que te haga imaginar cosas que una radio. Cuando uno es chiquito y escucha por primera vez la radio, te imaginas cualquier cosa, es impresionante. Te armás un teatro. AM530. Miguel Mateos, que estuvo festejando sus 40 años de Rocas Vivas en el Movistar Arena, fue el show, ¿no? Y sigue de gira por todo el país a lo largo de julio para celebrar estos 40 años de temones, tirá para arriba, la Argentina se enfalta. ¿Cuándo fue que pasaron 40 años? Ay, no sé. ¿Qué pasó? ¿Cómo van a pasar 40 años? Fue como ayer todo esto, están jóvenes. Si nosotros teníamos 20 en ese momento, ¿cómo puede ser que hayan pasado 40? Ah, sí. Sí, volvió Rinconé, le dieron la salida transitoria, estamos muy contentos. Aprovecho para mandarle un fuerte abrazo a mi amigo Raúl Chevalier, bajista de SAS de aquella época. Raúl Chevalier, el de los micros. El de los micros larga distancia. Dejó la música para los micros. Yo me acuerdo que estuve ahí en el Luna y Miguel en un momento saltó así sobre Yo también estuve en el Luna. ¿Te acuerdas que tenía un cable y iba caminando ¿En serio? por arriba del público? Sí. Sí, había una columna en el Luna. Yo estaba atrás de la columna. No pude ver todo. No pude ver todo. Sí, y bueno, era lo que se podía pagar, ¿no? Claro. Majo Castells no había nacido. No, bueno, no los padres de Majo Castells. Majo Castells, ¿qué año? Año 85, había nacido. Era una bebé, pero había nacido. Sí. Pero fui a ver el último show de Los Redondos, más contemporáneo a mí. Mirá. Claro. Qué bárbaro. Bueno, cosas que pasan con la música. Vamos a saludar como corresponde a Majo Castel, porque tenemos muchas preguntas para hacerle. Fue una semana movida en materia económica. ¿Cuándo no? Es verdad, ¿cuándo no? Bueno, ya se ha transformado en normalidad. Sí. A mí lo que además me causa gracia es que a una noticia que uno podría decir de cierto impacto se le suceden tantas otras que esa tengo que venir más seguido. Tiene que venir más seguido, sí. Bueno, pasan muchas cosas. Efectivamente, ¿qué fue lo que un poco sacudió a esta economía tan precaria para nosotros, que lo venimos diciendo? Pero bueno, esta semana lo dijo el JP Morgan, ¿no? El fin de semana pasado publicó un informe que dice algo así como tomándose un respiro. ¿Un respiro de qué? De Argentina. Hay que tomarse, le dice a los inversores, señores, tómense un respiro de Argentina. ¿Usted que puede? Usted que puede, agarre los pesos que tiene ahí, cambie sus bonitos. Pase a dólar. Pásese rápidamente a dólar el y váyase. Morgan te dijo, y eso fue lo que le dijo. Mientras tanto, casi en simultáneo, Caputo canchereando como siempre, diciendo, bueno, si cree que el dólar está barato, vaya y compre mucho, y agradeciéndolo a los turistas, no sé si escucharon esto, que es muy interesante, diciendo, agradezcámosle al turismo que presiona sobre la demanda de dólares, porque si no el dólar estaría a 900 pesos. Mira lo que dice. Y que es algo muy bueno para nuestra industria. Para nuestra industria. Por eso, un poco lo que les quería contar era como un panorama general. Entonces pasamos del JP Morgan haciendo esta alerta que por supuesto es la primera corridita, vamos a ver cuánto se sostiene. También hay rumores de que hay otros fondos de inversión. Pinco. Pinco, exactamente, en la misma línea. Y bueno, y estos son efectos contagios. Y ya de hecho, la semana está terminando con un dólar notoriamente más alto de lo que empezó, unos 50 pesos, pero digamos, está rondando 1.250, 1.280. Está dentro de la banda igual, ¿no? Está dentro de la banda, claro, pero bueno, el gobierno estaba pisándolo. Bien. Y sí, efectivamente está dentro de la banda, está dentro de lo acordado, pero lo preocupante es que llegaste a ese nivel sin haber juntado un dólar. Y esto también es interesante decir, digamos, ¿no? Porque se necesitan dólares para acumular reservas. Momento, más que para acumular reservas, es para hacerle frente a los compromisos de pago que tiene Argentina con el Fondo Monetario Internacional y con otros acreedores. Y si la fuente es genuina, ¿no? Porque también el JP Morgan le dice, bueno, dice algo así como, ahora vienen elecciones. Entonces ¿viste? Ruido electoral. Ruido electoral, bueno, ruido electoral, claro, papu, no habría un problema si vos tenés una economía sólida, que el ruido electoral lo que te dice es al contrario, venís bien y vamos a seguir bien, pero hay un cierto, porque si no parece que somos los kirchneristas malos que queremos que le vaya mal al país. Yo quiero que le vaya bien. Yo prefiero equivocarme y que la gente coma bien, que los jubilados estén bien, que las industrias produzcan y que la gente no esté haciendo después de su jornada laboral 4 horas de Uber. Pero como todo eso no pasa, digo, acá hay un problema, hay una alerta. Desde el primer día esto es insostenible.
ahora lo está diciendo el JP Morgan. Y en esa sucesión, pensaba, ¿no? Es interesante que todo esto lo hace el gobierno en pos de una baja inflación. La baja inflación es una inflación de 1,5%, ni siquiera 1, por ahora 1,5% fue el logro. ¿Ustedes saben cuánto fue la inflación de Cristina Kirchner en su último año de mandato? ¿Cuánto? Entre 1 y 1,5%. Y éramos más felices. Pero muchísimo más, pero además era un desastre supuestamente el gobierno. Y no te pegaba. Insostenible, no se podía Vos vivir. salías a la calle y no te pegaba. Y no tenías deuda. Y no tenías deuda. Y no tenías deuda. Eso, Eras un país desendeudado. Me gusta lo de alquilar, lo que dijo. Alquilar dólares. Alquilar reservas. Alquilar reservas. Claro, bueno, y... Son creativos. Son muy creativos. Y en esa línea también les quería contar, no sé si siguieron esta semana, lo que pasa con el proyecto de jubilaciones. El 4 de junio, hace exactamente un mes, en diputados se votó un proyecto de ley para hacer una actualización de las jubilaciones que es tristísima, digamos, ¿no? 7,2% para compensar lo que no se ajustó de la inflación de enero del 2024. Bueno, salió con una amplísima mayoría en diputados, digamos, casi todos los aliados sacando, por supuesto, los libertarios y el PRO duro y los radicales de peluca, pero pasó a la Cámara de Senadores, donde debe tratarse para convertirse en ley, y antes tiene que pasar por las comisiones. ¿Y qué es lo que hacen los libertarios? No convocan a las comisiones. Como no convocan a las comisiones, no se trata el proyecto, entonces está parado en los hechos. Esta semana se logró, forzando de una manera muy, bizarra, si se quiere, que hacer que las comisiones saquen dictamen para que llegue. Pero yo les quiero contar algún dato porque es muy impactante. Hoy un haber mínimo jubilatorio está en 296.000 pesos, más un bono que está congelado. Si lleváramos eso en términos a plata de Cristina, ¿cuánto estaba la jubilación a plata de hoy, digamos, dicho? Si tenemos que comparar, la jubilación mínima en noviembre de 2015 era 541.000 pesos versus menos de 300.000, sin contar que además tenían remedios, ¿no? Y bueno, diversas, un Estado muchísimo más salarios presente, indirectos diversos. Salarios, exactamente, un salario indirecto o prestaciones indirectas para los jubilados. Entonces, hay un círculo entre la mirada del mercado que se necesita probatoria permanentemente para conseguir resultados escasos aún en términos de inflación y muy dolorosos en términos sociales. Claro. Y termino con esto. Se está viendo, ¿no? Se escucha problemas en la industria que parecen aislados. Una empresa por acá, una empresa por allá, entonces parece que, bueno, es un problema de ese sector. Bueno, recientemente acaba de sacar un trabajo el área de Economía y Tecnología de la Flaxo, de autoría de Pablo Manzanelli, que habla sobre el proceso de desindustrialización. En ese trabajo se muestra el deterioro de la industria, que por supuesto no es de esta etapa, digamos, que podemos iniciar como fecha la última dictadura militar, con la interrupción durante el gobierno de Cristina, pero lo llamativo es que en este último periodo de caída de la industria es más profundo aún que la caída de la industria que hubo durante la dictadura militar. Entre dictadura militar más menemato, ¿no? Entre 1976 y 2002, el promedio de caída de la industria per cápita fue de menos 0,17% anual, es decir, la industria se caía un 1,7% anual. Bueno, desde el 2011 como último año, digamos, 2011-2015 como un proceso de estabilidad, digamos, ¿no? El gran crecimiento de la industria hasta 2011 y cierto congelamiento hasta 2015, de 2015 en adelante hasta 2024, incluyendo el último año el primer año del gobierno de Milei y el último año de la serie, la caída es de 2,5%. Es decir, Argentina está atravesando un proceso de desindustrialización bestial de la mano de estos gobiernos neoliberales. Eso es empeoramiento para las condiciones de vida de la clase trabajadora argentina, pero por lo tanto de todo el pueblo argentino. Majo Castells en Caballero de Día. Caballero de Día en AM 530.
Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Bueno, antes quiero, decir un parroquial, si me permite, señor Por Rinconet. favor. Lo digo prontito, porque estoy urgido. Espera un cachito porque no veo nada, yo estoy cada vez peor. Abuelo. Sí, estamos complicados. Bueno, les cuento. Por otro 4 de julio se llama eso. Hoy es el 4 de julio, ustedes saben, para los nacionalistas de los Estados Unidos es una fecha entrañable. Para nosotros debería ser una fecha más, pero no va a ser una fecha más. Es un 4 de julio, nada más y nada menos, donde se presenta El Gaucho Rivero, el libro de mi amigo Jorge Giles, en el bar histórico Oviedo, allí en Matadero, Avenida Lisandro de la Torre 2407, esto es con esquina Avenida de los Corrales, 7 de la tarde, y van a estar Constanza Brunet, que es la editora, y Pedro Peretti, ahí en pleno corazón de Matadero se presenta El Gaucho Rivero, padre de la causa Malvinas, de Jorge Giles. Una palabra con Matadero, mire, que a mí me parece muy interesante que se presente en ese lugar. Matadero fue el barrio de la primera resistencia, que fue frente a lo que fue el intento privatizador, digamos, del Lisandro de la Torre, que era el frigorífico, digamos, un frigorífico nacional. Se sublevó todo el barrio, ¿no? Los primeros los trabajadores y después se sublevó todo el barrio. Se aplicó entonces, bajo el gobierno de Frondizi, lo que se llama la ley Conintes. La ley Conintes era un terrorismo de Estado de baja intensidad, que es lo que ayer Cristina después escribió luego del encuentro con Lula. ¿Sí? Se sofocó la resistencia, esa sublevación popular, mediante un plan que era conmoción interna del Estado, bueno, totalmente represivo, como si a cargo de esa fuerza represiva estuvieran Patricia Bullrich, ¿no? Por eso el barrio de Mataderos, se levantaron otros barrios ahí, para apoyar la movida de los trabajadores del Lisandro de la Torre, también Liniers, Villaluro, todos barrios cercanos, pero Mataderos es un barrio muy entrañable y no es casualidad que se esté presentando en el barrio histórico Oviedo. Quizás si van hoy ahí se encuentran el hijo de Borro, de Sebastián Borro, uno de los dirigentes clave de esa lucha obrera, así que bueno, mucho éxito, que desborde el Oviedo, que sean muchos compañeros y compañeras los que estén hoy en la presentación de El Gaucho Rivero, el padre de la causa Malvinas, en otro 4 de julio, que también nosotros tenemos nuestro 4 de julio para celebrar, y es la presentación de este libro. Dicho esto, que fue un parroquial, sí. Yo ya hice todo lo que por contrato me correspondía, ya lo presenté, la verdad es que estoy muy faltaban los contento. mariachis. No, usted sabe lo que pasó con los mariachis. Un triste episodio. A uno lo embalsamamos. No, en serio. A uno lo embalsamamos y Gary Castro se acercó con su pipa. Como le pasó a Joaquín Morales Solás, que lo embalsamaron sin su consentimiento. Eso, no, le mando un fuerte abrazo a Joaquín. Para los que son de embalsamar gente, no, le digo en serio, no se acerquen con ningún foco ígneo, porque se convierten en teas humanas, por los productos químicos que utilizan, ¿no? Así que bueno, se nos prendió fuego el marache. Pero dicho eso, ahora sí, y ya disculpados, me imagino, lo quiero presentar con pompa, el señor Rinconet ha regresado. Bien, muchísimas gracias. Quería volver brevemente sobre algo que acaba de decir la compañera Majo Castells sobre JP Morgan. Lo que más me asombró de toda esta cosa no es que, por ejemplo, habla de los dólares que se gasta el turismo argentino afuera, que es como decir, che, es algo que pareciera de nuestro lado, es decir, che, ojo con eso, pero sobre todo esta noción de ruido electoral. Para estos muchachos, las elecciones generan ruido. Es que la democracia. Y no es inocente. Exactamente. El problema, estos ñatos, es su sueño húmedo, como el del Toto de la Champions, es Perú. Es decir, el año próximo el presidente del Banco Central de Perú va a cumplir 20 años de mandato. 20 años. En 20 años hubo más o menos 127 presidentes de la República en Perú. No duraron, presos. Todos presos. El que no está preso renunció, el que no está renunció escapó. Bueno, están embalsamados algunos. Y es decir, en Perú no hay ruido electoral porque gane quien gane, de supuesta izquierda o derecha, el que gobierna es el Banco Central de Perú, el niato
desde hace 20 años. Entonces me parece que no es inocente cuando te dicen los ruidos que generan las elecciones. Es decir, pareciera que para el capitalismo que le gusta a estos muchachos, la democracia electoral es un escollo, es un problema. Yo creo que están cómodos con la baja concurrencia, por ejemplo. Absolutamente, yo creo que esa es la apuesta, es decir, che, no vamos a prohibir votar, pero vamos a desalentar cada vez más votar. Porque es una base de legitimidad controlable. Exacto, como decir, che, votan pocos. Exacto. Pero bueno, quería volver con uno de los temas de la semana. La mitad de la Argentina está sin gas. Escuché a unos nuestros colegas serios, les mando un fuerte abrazo. Antonio Laje está haciendo un trabajo, pero excepcional, arrojándose sobre la granada, diciendo que el problema es que no hubo inversiones en los últimos años. Quiero decirle a Antonio que los gobiernos que más gasoductos han hecho son de lejos los gobiernos peronistas, y dentro de esos gobiernos, de lejos el que más kilómetros de gasoducto ha hecho es Cristina. Pero quería volver con una gran amiga mía, hoy ya la escuchamos menos, es Diana Mondino, cuando todavía era canciller. ¿Qué es lo que decía Diana Mondino con respecto a la obra pública? Lo siguiente. Algunos pagan un camión atmosférico, otros ni eso. Siempre decir, che, en vez de pagar impuestos, se junta la gente del barrio y dice, hagamos tal obra, por ejemplo la cloaca, pues se hace. Que es como se hizo siempre, de los no impuestos que deseas de pagar. ¿Y qué impuestos pagan en barrios populares si no pagan alumbrado, barrio y limpieza? Pero, no, pará. Hoy estás pagando un montonazo de impuestos. Si tenés trabajo, tenés un montonazo de impuestos en tu sueldo. Si no tenés trabajo, justamente no tenés trabajo porque hay alguien que está pagando tantos impuestos que no te puede contratar. Esto es maravilloso. ¿Qué es lo que nos dice Diana Mondino? Es que hay que frenar la obra pública y que los vecinos se organicen entre sí para hacer cloacas, puentes, qué sé yo. A mí me gusta esta idea. Bueno, en Zárate pasó algo así. Los vecinos se juntaron y armaron una central nuclear. Uno trajo agua pesada que tenían en un galpón, otro... El Toto llevó el uranio. Claro, otro llevó el uranio, gracias a Dios era enriquecido, con lo cual se pudo usar. Uno tenía un reactor debajo de la cama que ya no lo usaba. Bueno, esta es la idea. Lo que me fascina de estas alucinaciones austríacas nunca antes aplicadas sobre seres vivos es que los tipos dicen que está muy bien que los vecinos se junten para armar cloaca en el barrio. Cloaca, que dicho sea de paso, che, ¿y dónde va esa cloaca? Porque, digamos, hay un sistema. ¿Dónde va a ir esa cloaca? ¿Hacia una planta hecha por quién? ¿Por otros vecinos? Pero eso les parece bien, que los vecinos se junten a hacer cloacas. Ahora, que los ciudadanos se junten en un ente llamado Estado, les parece pésimo. Claro, está bien. Entonces, hay como una cosa desquiciada, y sobre todo que además me causa mucha gracia porque estos... analfabetos políticos nos dicen que si les damos 30 o 40 años de gobiernos ininterrumpidos, nada más que eso, vamos a hacer Francia. Entonces, vos decís, che, el primer paso para tener un Estado napoleónico como el francés, con múltiples, es una rogel de estados, tenés el Estado nacional, regional, la intendencia, bueno, tenés todo eso. Para llegar a eso, lo primero que tenemos que hacer es reventar nuestro modestísimo estado de bienestar. Es una cosa rarísima, y lo que vemos hoy, los tipos salen a decir que el problema es el kirchnerismo, porque el kirchnerismo no hizo suficientes inversiones, teniendo en cuenta que ellos hace un año y medio frenaron todas, y lo dicen además no pidiendo perdón, sino que lo dicen, bárbaros, somos bárbaros, equilibrio fiscal, algo que suele hablar Majo, que el equilibrio fiscal falopa, decir, che, si no pagas sueldo, no pagas jubilación, y sí, flaco. No hacer rutas. No hacer rutas. Pero me fascina esto, que siguen creyendo un modelo que no existe en ninguna parte del mundo, empezando por los países que ellos ponen como ejemplo. Che, Francia no deja que el sector privado decida dónde va una autorruta. Chile, que es otro de los modelos invocados por Milei, el Ministerio de Obra Pública, el MOB, tiene 8.000 funcionarios que piensan el país, que lo dirigen, pero de nuevo, alucinaciones austríacas explicadas a los niños. Rinconet ha retornado aquí a Caballero de Vida, gracias Rinco. Igual yo le diría que en el caso chileno
Hay ahí una burguesía que ha sido es una burguesía complicada, ¿no? Los momios estos son medio complicados, pero hay que reconocer que han sostenido el Estado. Por supuesto. Yo siempre, el otro día hablaba con un amigo que es chileno él. La gran desazón que ellos tuvieron fue cuando se enteraron que Pinochet había robado. Sí. No que había asesinado, violado gente. No. A ellos los desmoralizó eso. ¿Sí? Creo que eso abrió el camino a la democracia, finalmente. La decepción con un tirano a que habían confiado mucho. Pero sí es cierto que el Estado es un gran Estado. No han bastante eficiente. Privatizado el cobre que nacionalizó Allende. Yo leía en la tapa del Mercurio, en la primera plana, los miércoles salía Hermógenes Pérez de Arce. Hermógenes. Hermógenes Pérez de Arce. No. Periodista, no existe esa palabra. Periodista de fuste, señor. A mí me encantaba su estilo, un reaccionario como pocos, y él tuvo un gran problema, era un pinochetista pero exacerbado, y le tardó mucho en metabolizar el robo. Él consideraba que ordenar la masacre de miles de opositores estaba bien, se justificaba, pero ahora que el flaco se haya robado $5 millones y en una cuenta en un banco norteamericano, le parecía... Finalmente lo asimiló, tardó un par de semanas y después dijo, bueno, no es tanto. Pero efectivamente es lo que vos decís, el reaccionario es más alérgico al robo que al asesinato. Sumo algo Pero por supuesto. Sobre Francia, que me pareció súper interesante en las últimas semanas. Segundo Francia, vamos a decirlo así. Fue que sacó una ley súper restrictiva con la ropa, en lo que se llama el fast fashion. ¿Oyeron hablar de estas marcas Shane? La que ahora está llegando a la puerta de la casa de cualquiera, que son ropas que se venden por $1,50, $2, no sé qué. Bueno, Francia hizo una ley con altísima popularidad de la gente, pero del Senado y de la Cámara de Diputados, que controla para proteger, por un lado, la industria textil y además la cuestión ambiental, porque digamos, esta cosa de la ropa casi descartable, que hay una cuenta que dice que se descartan 35 prendas por segundo solo en Francia, y que un altísimo promedio de la ropa se usa solamente 10 veces y se descarta, y eso genera, toneladas de ropa que no se sabe qué hacer, digamos, es un problema a nivel mundial. Pero digamos, un Estado que está mirando, que cuida, protege a su industria y además piensa la cuestión ecológica, de sustentabilidad del medio ambiente, de una manera, la contracara de Argentina. Totalmente. Bueno, en Estados Unidos el Estado es omnipresente en los Estados Unidos. Obviamente. Se puede discutir mucho el gobierno federal por diversos temas, el costo del Estado, eso sí. Pero el Estado es omnipresente. La Autoridad Metropolitana del Transporte maneja todo eso que se mueve. Y lo maneja de verdad. Y lo maneja de verdad. Y funciona. Y obliga a las inversiones. Y bueno, aquí estamos en presencia de gente que es... creo que tiene un modelo de país en la cabeza que sumo. ¿Tiene un modelo de país? Yo me pregunto. Sí, yo creo que sí. Yo creo que para mí es un modelo de negocio. Un modelo de negocio, claro. Yo te voy a decir, yo leo todos los diarios hace muchísimos años. Y los diarios de la derecha en la Argentina son casi todos, ¿no? Porque uno podría decir, los diarios de la derecha están los diarios, casi todos son los diarios de la derecha, tienen su frente editorial. Yo creo que esto que estamos viviendo es la consumación del frente editorial de esos diarios desde que yo tengo uso de razón. O sea, hay algo que ellos vienen repitiendo hace tiempo y es esto que vivimos. Es esto que vivimos. El peronismo demonizado, lo leí un montón de veces. El Estado sobredimensionado, lo leí un montón de veces. Que en realidad hay muchos derechos para el trabajador y que tienen que reducirlos, y también hay que eliminar a la mafia de los abogados laboralistas. Salvo. Lo leí un montón de veces. Bueno, esta es la consumación de los frentes editoriales de todos esos diarios de derecha, que es la comunicación en la Argentina, desde que yo tengo uso de razón. Bueno, y que construyen el sentido común, además. Obvio. ¿No? Ahora, ¿qué es lo que producen? Este modelo. ¿Y qué es este modelo? Inviable. O sea, tarde o temprano se agota, pero no es casualidad que ya este sea el tercer ciclo de un gobierno de estas características. No es casualidad. Piensa en eso. La élite argentina, la falsa élite, o la mediocre élite que tenemos nosotros, si es que existe eso aquí, piensa de este modo.
y no pueden sostener un país, no pueden ser locomotora de un país. Pero bueno, a Macri fracasó a los 4 años, ¿no? No pudo reelegir esto de es la amenaza kirchnerista, no nos dejan estar 30 años. Papu, no es que no te dejan estar, es que fracasás. Queda mal para la radio, queda un poquito mejor. Queda perfecto. Es que no lo sostenemos porque te va mal. Entonces la gente no es que está desesperada por votar al kirchnerismo, está desesperada por vivir un poco mejor. Obvio, pero por supuesto que ayer sí. el Toto decía hace 1 año y medio que se destruyen empresas, que quiebran empresas. Dice, porque los opositores dicen que el dólar se va a 5.000. Y yo tenía ganas de decirle, Toto, vos gobernás desde hace cuánto tiempo. 1 año y medio. Caramba, qué coincidencia. Mira, le voy a dar esta nota que no está, miren, les cuento, es una nota que salió hoy en Clarín, que no está en el portal, sí, pero sí está en papel, que en la lea papel. Rinconet. Notas de diario y papel. Las paritarias perdieron contra la inflación en los primeros 5 meses. Clarín. ¿Por qué no la ponen en digital, chicos? ¿Por qué no la ponen en digital? Y dice, entre diciembre y mayo cayeron 2,6% en términos reales. En la medición mensual hubo 8 acuerdos que superaron la carrera de la Están negociando Telefónica todavía. Están negociando. 8 acuerdos. Sí. Bueno, Telefónica, ya le dijeron que no pueden puede ocultar, ¿no? Igual. No, pero viste que ellos son muy tiempistas también, ¿no? No, tal vez estar va a ser sentados una sobre campaña mucha guita nacionalista eso, diciendo nosotros reconstruimos Entel. Van a decir. Claro, y te van a poner un busto de Manieto, ¿no? Un busto de Manieto, exacto. Bueno, una pista de patinaje tipo Rockefeller Center. Son unos ratones, participaron en la venta en los pañales que está repartiendo el PAMI, parece que Clarín tiene 30%, y son unos pañales que son una porquería. ¿En serio? Y no llegan, sí. Lo voy a estudiar para la semana que viene. Son pañales de papel. Gracias, Majo. Gracias, Rinco. Gracias a vos. Florcita, tenemos ganador o ganadora del libro de la LEF. Primero voy a dar el libro de y la LEF. Y tenemos Nutriombita. Tenemos al escribano. Hoy tenemos al escribano. Basta de infamia. Basta. Rush es el libro de hoy, una mirada sobre los juicios por los crímenes de la dictadura de Rodolfo Janzón. Se va a Concepción del Uruguay y se lo gana Gabriel. Gracias, felicitaciones, Gabriel, Gaby. Que nos dice, buen día, mandriles, ¿cómo están? Bueno, y tenemos el ganador de Nutriombita. Atención, escribanía. Atención, Lo gana alguien de Vicente López, Nutriombita. Vicente López suele ir... barrio aledaño. Suele pasear por Vicente López, Roberto Caballero. Solo digo Cintia, eso. No quiero parece meterme... Que ya es un tema de los dos. Qué canalla. Sí. Y se llama el ganador del voucher de 50.000 pesos de Nutriombita, Raúl Salinas. Salinas estaba en el último sábado que estuvimos en tu casa. Lito Salinas, Raulito, claro. No, pero era un vecino que había conocido ese día. No tiene nada que ver con nosotros, Justamente. Sí, no, lo encontramos en la calle y vino a casa al asado. Son muy de invitar gente. Sí. Bueno, lo vamos despidiendo. Les recuerdo, domingo 8 de la noche, cenizas quedan por Eva TV, el streaming que la está rompiendo, igual que Florencia. Y vamos a estar contando nada más y nada menos que la historia de los custodios de las imágenes del Lucha y Vuelve. Realmente es increíble esta historia. Es un grupo de compañeros, de compañeras que enfrentaron todo tipo de tropelía, de persecución, para preservar las imágenes del Lucha y Vuelve. Todas las imágenes, 1400 metros de celuloide, todas las imágenes de lo que fue una lucha heroica de la juventud y del pueblo argentino para que Perón regresara a la patria. Otra crónica ardiente de la Argentina sublevada, el domingo 8 de la noche, cenizas quedan, Eva TV Streaming. Bueno, muchas gracias por estar acá. Gracias a usted. Nos despedimos, quédense que ya arranca Siempre Soy y con toda la 530 hasta el lunes, y como siempre decimos al final, pásenla lindo, que no se corte. ¡Chao! Echa a volar, ponle a este cuento un justo final, que nos devuelvan el mar, el monte, el pan y la paz, la alegría, la justicia y la igualdad. Sinceramente, echa a volar, ponle a este cuento un justo final.